El cumpleaños de mi madre siempre había sido una ocasión especial. Una de esas reuniones familiares donde la casa se llenaba de risas, conversaciones cruzadas y brindis interminables. Pero aquel año, mientras sostenía mi copa y observaba a mi hijo Iván alzar la suya con esa sonrisa arrogante que siempre había considerado un rasgo de juventud, supe que algo estaba a punto de estallar. Gracias por el préstamo de 20.000 euros, papá. Considéralo una herencia adelantada, dijo Iván, alzando su copa, su voz clara y segura, como si fuera un maestro de ceremonias. Hubo un breve silencio. Luego, mi exesposa Laura, su madre, soltó una carcajada que resonó en el salón. Mis padres, Ramón y María, sonrieron como si acabaran de escuchar el mejor chiste del año, y mi hermano Carlos incluso aplaudió, como si estuviera disfrutando de una broma privada. Pero yo solo sonreí, un gesto forzado que apenas ocultaba la mezcla de sorpresa y furia que se agitaba dentro de mí. Porque yo nunca le había prestado ese dinero a Iván. Ni un solo euro. Y lo que era peor, sabía perfectamente cómo lo había conseguido. 2 semanas antes, había recibido una notificación del banco. Un préstamo personal de 20.000 euros aprobado a mi nombre. Al principio pensé que era un error, que algún empleado del banco se había confundido. Pero después de varias llamadas, de revisar mis cuentas y de hablar con la entidad bancaria, la verdad salió a la luz como un puñetazo en el estómago. Iván había utilizado mi nombre, mi documento de identidad y mi firma para obtener ese dinero. Había falsificado mi firma, había mentido, había traicionado mi confianza de la forma más baja posible. Y ahora, frente a todos, lo presumía como si fuera un chiste, una victoria personal. Un golpe directo a mi dignidad. Intenté hablar con Laura antes de la fiesta, buscando una explicación, esperando, aunque fuera en vano, que ella estuviera de mi lado. Pero simplemente se encogió de hombros. Es solo dinero, Andrés. ¿Por qué hacer un drama de esto? Iván lo necesitaba, dijo, como si 20.000 euros fueran monedas sueltas. Mis padres no hicieron más que encogerse de hombros, diciendo que la familia siempre se ayuda. Y mi hermano Carlos, siempre el bromista, comentó, vamos, Andrés, tú siempre has sido el más generoso de la familia. Generoso. La palabra resonó en mi cabeza como una burla. Porque en mi familia, generoso era solo una manera elegante de decir el que siempre paga. Siempre era yo quien ayudaba, quien apoyaba, quien resolvía los problemas. Y siempre era yo el que recibía las sonrisas forzadas, las palmadas en la espalda y los elogios vacíos. Pero aquella noche, mientras todos reían y brindaban, algo cambió dentro de mí. Ya no iba a ser el padre que siempre sacrificaba todo. No iba a ser el que siempre aceptaba las mentiras y manipulaciones de su propio hijo. Iván quería jugar sucio, pues descubriría que yo también sabía jugar ese juego. Guardé silencio, sonreí y dejé que Iván disfrutara de su momento de gloria. No había necesidad de hacer una escena. No iba a darle el placer de verme perder el control. Pero en mi mente, ya estaba tomando decisiones. Ya estaba trazando un plan. Aquella noche, cuando la fiesta terminó y las luces se apagaron, me quedé sentado en el coche frente a la casa de mis padres, observando las ventanas iluminadas. Podía ver las sombras de mi familia, reían, seguían brindando, ajenos al torbellino de rabia que me consumía. Cuando finalmente volví a casa, no dormí. Pasé horas frente al ordenador, revisando correos, documentos, estados de cuenta. Iván había tomado 20.000 euros como si fuera su derecho. Pero pronto descubriría lo que significaba cruzar esa línea. A la mañana siguiente, la primera llamada que hice fue a mi banco. Les expliqué la situación y ellos confirmaron que el préstamo estaba a mi nombre, pero que los fondos habían sido transferidos a una cuenta a nombre de Iván. Con eso tenía suficiente. Pero no era suficiente para mí. Lo que Iván y mi familia verían sería algo mucho más grande. Empecé a preparar correos, documentos, y a revisar las opciones legales. No iba a quedarme de brazos cruzados. No esta vez. Y mientras el sol empezaba a iluminar la habitación, una extraña calma se apoderó de mí. Mi familia siempre había dado por sentado que yo estaría ahí para salvarlos. Que siempre sería el buen hijo, el buen padre, el que sacrificaba su felicidad para que ellos pudieran vivir cómodamente. Pero esa imagen se acababa aquí. No me convertiría en el villano.
Pero tampoco seguiría siendo el tonto. Iván había abierto una puerta, y ahora tendría que enfrentarse a lo que había detrás. Y esa era solo la primera jugada. Los días que siguieron fueron una lección de paciencia. Mientras mi familia seguía viviendo su vida como si nada, yo construía cuidadosamente el plan que haría que entendieran las consecuencias de sus actos. No iba a ser una reacción impulsiva. Sería metódico, calculado. Iván quería tratarme como a un banco personal. Pues aprendería lo que significaba cruzar esa línea. Mi primer paso fue contactar al banco y solicitar una investigación formal sobre el préstamo. Les proporcioné los documentos necesarios y, gracias a las pruebas evidentes de la falsificación, abrieron un proceso de revisión. Pero yo no me detuve ahí. Comencé a rastrear otros movimientos financieros en mis cuentas. ¿Qué más había hecho Iván usando mi nombre? ¿Cuántas veces había abusado de mi confianza sin que yo me diera cuenta? La respuesta fue una bofetada. No solo había tomado los 20.000 euros, sino que también había utilizado mi tarjeta de crédito en varias ocasiones, realizando compras que yo nunca había autorizado. Ropa, cenas, gadgets electrónicos. Todo bajo la misma lógica: papá no se dará cuenta. Papá siempre paga. Mientras tanto, mi familia seguía en su mundo. Mi madre seguía organizando sus reuniones familiares, donde Iván siempre era el centro de atención. Mi hermano Carlos continuaba haciendo bromas, y Laura, mi exesposa, me enviaba mensajes de vez en cuando, siempre para recordarme que debía ser más comprensivo con nuestro hijo. Es joven, Andrés. Comete errores. Pero yo ya no veía errores. Veía decisiones. El verdadero golpe llegó cuando descubrí que mi propio nombre figuraba como aval en el contrato de arrendamiento del coche de Iván. Un Audi último modelo, el mismo que siempre presumía en redes sociales. Nunca firmé ese documento. Nunca autoricé nada. Pero ahí estaba, una vez más, mi firma falsificada. Fue entonces cuando entendí que esto no era solo una traición. Era un abuso sistemático. Una red tejida por mi propio hijo con la complicidad de una familia que siempre había minimizado sus acciones. Para ellos, todo era una broma, un detalle insignificante. Pero para mí, era una acumulación de humillaciones que ya no podía soportar. Decidí que había llegado el momento de actuar. Pero no sería un simple enfrentamiento. No iba a gritar, ni a discutir. No les daría el placer de verme perder el control. En su lugar, empecé a preparar un movimiento más silencioso, pero mucho más devastador. Primero, consulté con un abogado. Le expliqué la situación y le mostré las pruebas. Su expresión fue de sorpresa primero, luego de interés. «Tiene un caso sólido, Andrés», dijo, ordenando los documentos. «Esto es fraude, falsificación de identidad, abuso de confianza. Y eso solo es el principio». El siguiente paso fue asegurarme de que Iván sintiera las primeras consecuencias. No directamente. No aún. Sería un golpe que no podría ignorar. Me comuniqué con la agencia de arrendamiento del coche, y mostrando las pruebas de la falsificación, logré que el contrato fuera anulado. En menos de una semana, el flamante Audi de Iván desapareció de su estacionamiento. Su preciado símbolo de estatus, confiscado. No tardé en enterarme del impacto. Una mañana, mientras tomaba mi café, recibí un mensaje de Laura. ¿Sabes qué pasó con el coche de Iván? Lo han retirado sin previo aviso. Él está desesperado. Sonreí. No tengo idea, respondí, disfrutando del silencio que siguió. Pero eso era solo el comienzo. Porque Iván no solo había robado dinero. Había robado mi confianza. Había puesto mi nombre en riesgo. Y no iba a dejarlo así. Había llegado el momento de que él y toda mi familia entendieran que las acciones tienen consecuencias. Entonces, decidí apuntar a lo que más les dolería. El dinero. Habían construido una vida de lujos financiada por mi generosidad, por mis esfuerzos. Pues era hora de que supieran lo que significaba vivir sin ese apoyo. Contacté a mi banco y cancelé todas las cuentas conjuntas que tenía con Laura, todas las tarjetas adicionales que alguna vez había dado a Iván. Cambié las contraseñas de mis cuentas y bloqueé cualquier acceso que pudieran tener.
Incluso solicité alertas de seguridad para ser notificado de cualquier intento de utilizar mi identidad. Al día siguiente, Laura volvió a escribir. Las tarjetas no funcionan. No puedo sacar dinero. ¿Es un error del banco? No es un error. Respondí de manera seca. Por primera vez, sintieron la realidad de su dependencia. Y, por primera vez, el silencio fue ensordecedor. No más llamadas alegres. No más bromas de Carlos. No más mensajes de Laura pidiendo comprensión. Iván seguía intentando llamarme, pero yo ignoraba cada llamada. Y mientras ellos se desesperaban, yo seguía construyendo. Mi abogado avanzaba con la denuncia por fraude, y empecé a recopilar cada documento, cada captura de pantalla, cada prueba que mostrara cómo habían abusado de mi confianza. Porque esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de dignidad. Lo que ellos no sabían es que este era solo el principio. Porque, mientras ellos luchaban por entender qué estaba pasando, yo ya estaba planeando el siguiente movimiento. Uno que dejaría claro que nunca más me tomarían por un tonto. El impacto de mis primeras decisiones no tardó en sentirse. Mi familia había construido un castillo de arena sostenido por mi generosidad, y ahora ese castillo comenzaba a derrumbarse. Iván, sin su preciado Audi, había perdido su símbolo de estatus. Laura, acostumbrada a disponer de mis cuentas como si fueran su propio monedero, ahora se encontraba sin acceso al dinero que siempre daba por hecho. Pero eso era solo el comienzo. Mi siguiente paso fue aún más directo. Utilicé las pruebas del fraude de Iván para abrir un proceso formal en el banco. El informe no solo cubría el préstamo de 20.000 euros que él había tomado usando mi nombre, sino también las compras que había realizado con mi tarjeta sin autorización. Cada gasto, cada centavo que había tomado sin mi consentimiento, ahora era parte de una investigación oficial. La reacción fue inmediata. Iván comenzó a llamarme sin parar, dejando mensajes que oscilaban entre la disculpa desesperada y la arrogancia agresiva. Papá, esto es ridículo. Solo fue un préstamo. ¿Podemos hablarlo? Decía en un mensaje. En otro, su tono cambiaba. ¿De verdad vas a arruinarme por una tontería? Eres un egoísta. Ignoré cada llamada. Para mí, su voz ya no significaba nada. Era solo el eco de un hijo que había olvidado lo que era el respeto. Pero no estaba solo en esto. Mi abogado continuaba trabajando en el caso, y cada día se acumulaban más pruebas. No era solo Iván. Mi propia familia había sido cómplice, beneficiándose de mi dinero sin ningún remordimiento. Laura fue la siguiente en sentir las consecuencias. Su tarjeta de crédito, la misma que yo siempre había cubierto, fue cancelada. El banco no tardó en llamarla, informándole que la cuenta estaba bloqueada por una investigación de fraude. Su mensaje llegó rápido. Andrés, ¿qué está pasando? No puedo usar mi tarjeta. Es un error. No es un error. Le respondí, sin más explicaciones. A partir de ahí, las cosas solo empeoraron para ellos. Los mensajes de Laura se volvieron cada vez más desesperados. Por favor, Andrés, ¿podemos hablar? Iván está muy angustiado. Dice que lo vas a destruir. Pero yo no respondí. No tenía nada que decir. Ellos mismos habían elegido este camino. Y mientras su mundo se desmoronaba, yo sentía una paz que no había conocido en años. Una calma fría, pero liberadora. Por primera vez, no era yo quien corría a rescatar a todos. No era yo quien sacrificaba mi tranquilidad por mantener la paz en una familia que no me respetaba. Entonces, llegó el golpe final. Mi abogado me informó que la denuncia había avanzado, y que el banco había bloqueado todas las cuentas relacionadas con el fraude. No solo la cuenta de Iván, sino también las de Laura, que figuraban como beneficiarias de su mal uso de mi dinero. La llamada llegó esa misma tarde. Era Laura, y esta vez su voz ya no tenía el tono seguro de siempre. Andrés, por favor. Esto se está saliendo de control. Iván está desesperado. Dice que la policía quiere hablar con él. ¿Y qué esperabas? Respondí, con una frialdad que ni yo reconocía. Esto no es un juego, Laura. Ustedes lo hicieron un juego. Yo solo me cansé de jugar.
Hubo un silencio. Podía imaginarla al otro lado de la línea, buscando las palabras adecuadas para manipularme, como siempre había hecho. Pero esta vez, yo no iba a caer. Andrés. Es nuestro hijo. Era nuestro hijo. Ahora es un desconocido que me ha robado. Laura rompió en llanto, pero yo no sentí nada. Colgué el teléfono y lo dejé en silencio. Ellos querían un mundo donde las acciones no tuvieran consecuencias. Pues ahora estaban aprendiendo lo que realmente significaba vivir sin la protección de alguien a quien siempre habían menospreciado. Los días pasaron y el caos en su vida solo aumentó. Iván fue citado por la policía para declarar. Su arrogancia inicial se desvaneció cuando se dio cuenta de que las pruebas eran irrefutables. La firma falsificada, los movimientos de dinero, las compras con mi tarjeta. Todo estaba perfectamente documentado. Laura intentó mediar, llamando a mi abogado, rogando que detuviera todo. Pero él solo se limitó a decirle la verdad: el señor Andrés ha decidido que esto siga adelante. Y tiene todo el derecho. Iván, desesperado, empezó a buscar ayuda en otros familiares. Mis hermanos, mis primos, incluso algunos amigos en común. Pero la historia se había filtrado. Nadie quería involucrarse. Nadie quería apoyar a alguien que había traicionado a su propio padre. Incluso Carlos, que siempre había sido su cómplice, comenzó a tomar distancia. Los rumores se extendieron. Mi familia, que siempre había disfrutado de su imagen perfecta, ahora era el tema de conversación de todos. Los vecinos murmuraban. Los amigos evitaban a Laura en las reuniones. Iván, antes el hijo dorado, ahora era el paria. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que su vida cómoda, construida sobre mis sacrificios, se desmoronaba. Sin mi dinero, sin mis cuentas, sin mi apoyo, todo se volvió una lucha. La casa que tanto adoraban, la misma que yo había mantenido por años, comenzó a acumular deudas. Las facturas de servicios se amontonaban. Laura tuvo que buscar un trabajo temporal solo para poder pagar el supermercado. E Iván, sin su Audi, sin su acceso a mi dinero, se convirtió en una sombra de lo que era. Lo vi una vez en la calle, caminando solo, con la mirada perdida, el teléfono en la mano, buscando desesperadamente una solución que nunca llegaría. Yo, en cambio, seguí adelante. En paz. Sin cargas. Porque ellos habían elegido su destino. Y ahora solo estaban recogiendo lo que habían sembrado. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de desesperación para ellos. Iván intentó aferrarse a sus amistades, pero los mismos que solían reírle las gracias y admirar su vida acomodada comenzaron a alejarse. No eran amigos, eran oportunistas que disfrutaban de sus privilegios mientras él tenía dinero. Sin el Audi, sin las salidas lujosas, sin el constante flujo de efectivo que yo proporcionaba, Iván se convirtió en alguien más. Un problema, una carga. Y así lo trataron. Laura, por su parte, había perdido toda esa seguridad que siempre la había definido. Las llamadas que antes ignoraba porque ya se arreglaría todo ahora eran la fuente de su ansiedad. El banco le había bloqueado las cuentas, y la tarjeta de crédito que solía deslizar sin preocuparse fue rechazada en la tienda del supermercado. Ella, que siempre había presumido de ser una mujer fuerte y elegante, ahora era solo una mujer desesperada. Intentaron buscar apoyo en la familia. Mis hermanos me llamaron al principio, preocupados, diciendo que debería perdonarlos, que eran solo dinero, y que la familia es más importante. Pero cuando les conté la verdad, cuando les expliqué cómo Iván había falsificado mi firma y robado 20.000 euros de mi cuenta, el silencio fue ensordecedor. Nadie quería involucrarse. Nadie quería estar del lado de los ladrones. Laura, incapaz de aceptar la realidad, me envió un mensaje. Andrés, por favor, no puedes hacerle esto a tu hijo. No puedes destruirnos. Mi respuesta fue breve. Ustedes se destruyeron solos. Luego llegaron las cartas. Primero, una de Laura, llena de súplicas y promesas vacías. Luego otra de Iván, donde, lejos de disculparse, me culpaba de su situación. Si no hubieras sido tan egoísta, nada de esto estaría pasando. Siempre quisiste hacerme ver mal. Siempre fuiste un mal padre.
Leí la carta 2 veces, y luego la rompí en pedazos. ¿Un mal padre? Por haberle dado todo. ¿Por haber sacrificado años de mi vida trabajando para que él tuviera las mejores oportunidades? No, yo no era el problema. Ellos eran el problema. Su arrogancia, su egoísmo, su incapacidad para asumir responsabilidad. Y mientras su mundo se derrumbaba, el mío comenzaba a florecer. Dejé de esperar llamadas llenas de reproches. Dejé de sentir ese nudo en el estómago cada vez que veía un mensaje suyo. Volví a disfrutar de las pequeñas cosas. Caminatas tranquilas por el parque. Lectura por las noches. El café de la mañana sin interrupciones. Pero para ellos, el abismo solo se hacía más profundo. Laura perdió su trabajo temporal cuando se descubrió que usaba el teléfono del trabajo para intentar contactar a familiares y pedir dinero. Iván, en su desesperación, intentó vender algunas de las cosas que yo le había comprado. Su consola de videojuegos, su reloj caro, incluso su teléfono. Pero nadie pagaba lo suficiente. Sus lujos eran solo ilusiones vacías. Entonces, llegó el golpe final. Mi abogado me informó que el proceso legal contra Iván había avanzado. La denuncia por fraude había sido aceptada y la investigación estaba en marcha. Iván sería citado a declarar, y esta vez no habría escapatoria. Había dejado un rastro demasiado evidente. Cada transacción, cada firma falsificada, cada mentira que había contado, ahora eran pruebas en su contra. La reacción de Laura fue inmediata. Me llamó llorando, suplicando, diciendo que esto destruiría a Iván, que era joven, que todavía tenía tiempo de cambiar. Pero para mí, ese tiempo había terminado. Yo había intentado ser un buen padre. Había sido paciente, generoso, incluso cuando no me respetaban. Pero ellos habían cruzado una línea que no podían desandar. Finalmente, dejaron de llamarme. Dejaron de escribir. El silencio fue una bendición. Pero no porque sintieran remordimiento, sino porque estaban demasiado ocupados tratando de recoger los pedazos de la vida que ellos mismos habían destruido. Y en ese silencio, yo encontré algo más que paz. Encontré libertad. Porque había dejado de ser su salvador. Dejé de ser el hombre al que recurrían solo cuando necesitaban algo. Era, por fin, solo Andrés. Y por primera vez en años, eso era suficiente. Pero la historia aún no había terminado. Porque cuando las personas como Laura e Iván caen, siempre buscan a alguien a quien culpar. Y sabía que ellos aún no habían aceptado su responsabilidad. Sabía que volverían a intentar arrastrarme a su caos. La diferencia era que esta vez, yo estaba listo. Esta vez, yo tenía la ventaja. Esta vez, yo había aprendido. Las semanas siguientes fueron un torbellino de rumores y vergüenza. Los amigos de Laura comenzaron a alejarse, murmurando a sus espaldas. Las familias que antes la admiraban por sus logros ahora veían su verdadero rostro. Iván, por su parte, perdió el apoyo de todos. Sus antiguos amigos se alejaron al descubrir cómo había manipulado a su propio padre. Sin dinero, sin casa y sin respaldo, terminó deambulando de sofá en sofá, buscando a alguien que le tendiera una mano. Pero nadie lo hizo. Mientras tanto, yo seguí con mi vida. El pequeño apartamento que había alquilado con lo que alguna vez fue mi hogar se convirtió en un lugar de paz. Las mañanas eran tranquilas, con el sol entrando por las ventanas y el aroma del café llenando el aire. Conseguí un nuevo trabajo, no tan bien pagado como el anterior, pero suficiente para vivir. Lo mejor de todo fue descubrir que la soledad, esa que tanto temía, era en realidad una bendición. Un espacio para respirar. Laura intentó contactarme varias veces. Primero con mensajes de disculpa, luego con llamadas llenas de lágrimas. Ignoré cada una. No había nada más que decir. Ella había elegido su camino, y yo había elegido el mío. Mis domingos ya no eran reuniones forzadas con risas falsas, sino paseos por el parque, lecturas junto a la ventana y llamadas con verdaderos amigos que me valoraban por quien era, no por lo que podía dar. Un día, mientras caminaba por el centro, me crucé con una antigua amiga de la familia. Me miró, sorprendida, y después de una breve charla, dijo algo que me hizo sonreír. ¿Sabes? La gente está empezando a darse cuenta de lo que realmente pasó. No eras tú el problema.
Eran ellos. Y así, sin dramas, sin gritos, entendí que había ganado. No solo recuperé mi paz, sino también mi dignidad. Mi vida seguía adelante, libre de las cadenas de un amor falso y condicionado. Y ellos se quedaron con el vacío que ellos mismos habían creado.